Bueno, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Rafael Otazú y el día de hoy estamos aquí nuevamente reunidos a través de estas clases virtuales para trabajar un nuevo tema en el curso de lenguaje, ¿de acuerdo? Ya estamos en la lección número 6 y el tema que vamos a trabajar el día de hoy se denomina la sílaba, ¿de acuerdo? La sílaba. Vamos ahí, chicos. Para empezar esta lección vamos a conceptualizar, vamos a dar una definición de lo que es exactamente la sílaba. Para esto vamos a trabajar dos conceptitos. Uno seguro que es muy conocido por ti, que es el siguiente. Me dice, ¿qué es la sílaba? Es un conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz, ¿de acuerdo? A eso vamos a llamar la sílaba. De por sí, las palabras están formadas por sílabas. Estas palabras pueden estar formadas por una sílaba, por dos sílabas, por tres sílabas, por diferente cantidad de sílabas, ¿de acuerdo? Pero esas sílabas son sonidos. ¿Por qué? Porque recuerda que el alfabeto A, la A, la B, la C, la D, la E, son sonidos, ¿de acuerdo? Y las sílabas están formadas por diferentes letras del alfabeto. Esas letras forman un conjunto de sonidos, ¿de acuerdo? Por eso decimos que son conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Ahora, me dice también que la sílaba va a ser conocida como una menor unidad fonética, la menor unidad fonética en que se divide el habla real. ¿Cómo es así, profesor? ¿Qué significa fonética? Menor unidad fonética se refiere a menor unidad de sonido. Fonética viene de fonos, sonido, ¿de acuerdo? Menor unidad de sonido en la que se divide el habla real. ¿Qué quiere decir esto? Que al hablar, al pronunciar, las unidades más mínimas que yo puedo pronunciar son las sílabas. Yo no puedo dividir una palabra más allá de una sílaba. Como mínimo yo la voy a dividir en sílabas al pronunciarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la palabra carpeta. La palabra carpeta está formada por tres sílabas, carpeta. Son tres golpes de voz. Y si te das cuenta, cada una de esas sílabas está formada por un conjunto de sonidos. La C, la A, la R, la P, la E, la T y la A. Son distintos sonidos, por eso es un conjunto de sonidos, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la sílaba vamos a encontrar lo que es la estructura de la sílaba. La estructura de la sílaba va a tener cuatro partes fundamentales. En primer lugar tenemos, me dice, el núcleo silábico. El núcleo silábico está conformado, va a ser conformado por una vocal, ¿de acuerdo? Toda sílaba como mínimo necesita una vocal. Esa vocal va a funcionar como núcleo silábico. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda parte de una sílaba me dice que es la cabeza o ataque. La cabeza o ataque son aquellas consonantes que están ubicadas antes del núcleo silábico, a la izquierda, ¿de acuerdo? O a tu izquierda del núcleo silábico. Luego tenemos, me dice, la coda. La coda son aquellas consonantes que van después del núcleo silábico, es decir, a la derecha. ¿De acuerdo? Y por último tenemos las vocales marginales. Las vocales marginales son aquellas vocales que acompañan al núcleo silábico. Como profesor, esto solamente va a surgir con los diptongos y con los triptongos. Tú sabes que el diptongo y el triptongo consiste en la pronunciación de varias vocales en una misma sílaba. ¿De acuerdo? Entonces solamente en esos casos se va a producir las vocales marginales, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate acá en los ejemplos. Vamos a trabajar unos ejemplitos para que comprendas bien qué tan fácil es analizar la sílaba. Recuerda que son cuatro partes: el núcleo, la cabeza, la coda y las vocales marginales. No necesariamente deben estar los cuatro elementos, o no todas las sílabas van a encontrarse estos cuatro elementos. Lo que sí debe tener básicamente la sílaba es el núcleo silábico. Es lo que mínimo debe tener, ¿de acuerdo? Es lo mínimo que debe tener una sílaba. Fíjate acá, en la primera palabra, protagonista, ¿cuántos golpes de voz hay? Protagonista. ¿Cuántos golpes hay? Hay 5 golpes de voz. Entonces encontramos 5 sílabas. Recuerda que el núcleo silábico son las vocales de esas sílabas. ¿Cuáles son las vocales acá? La O, la A, la O, la I y la A. 5 vocales. Entonces esas 5 vocales van a ser los núcleos silábicos. Ahora ya tenemos los núcleos, pasamos a la cabeza. La cabeza son las
consonantes que están a la izquierda o antes del núcleo silábico. ¿Cuáles son esas? P, R, T, G, N y T. ¿De acuerdo? Son las cabezas. Las codas. ¿Cuáles eran las codas? Las consonantes que están después del núcleo silábico. En este caso solo habría la S. Y ahora, vocales marginales. En esta palabra no hay vocales marginales. ¿Por qué? Porque no encontramos diptongos en la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el análisis de la primera palabra. La segunda palabra, eucalipto. ¿Cuántos golpes de voz tiene? Eucalipto. ¿Cuántos golpes de voz tiene? 4 golpes de voz. En este caso sí te das cuenta que hay un diptongo. Hay 2 vocales en una misma sílaba. Eso se llama diptongo. ¿Cómo voy a hacer en ese caso, profesor? Cuando hay un diptongo, el núcleo silábico va a ser la vocal fuerte. Tú recuerdas desde primaria que te enseñaron que las vocales hay vocales fuertes y vocales débiles. Las fuertes, ¿cuáles son? La A, la E y la O. Las vocales débiles, ¿cuáles son? La I y la U. El núcleo silábico, cuando hay un diptongo, va a ser la vocal fuerte. En caso de EU, ¿cuál es la vocal fuerte? La E. Entonces, ese es el núcleo silábico. ¿Cuáles son los otros núcleos silábicos? La A, la I y la O. Ahora, las cabezas. ¿Cuáles son las cabezas? La C, la N y la T. ¿De acuerdo? Codas. ¿Hay codas en este caso? Sí hay codas. ¿Cuáles van a ser las codas? La P. ¿De acuerdo? La P va a ser la coda. Ahora, profesor, ¿y la U qué se transformaría entonces? La U es una vocal marginal. ¿De acuerdo? Son vocales marginales. Que en este caso, esta es la U, que es una vocal débil. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente, me dice, tenemos la palabra Constantinopla. Constantinopla. ¿Cuántos golpes de voz tenemos? Constantinopla. Encontramos 5 golpes de voz. En este caso, ¿cuáles van a ser los núcleos silábicos? La O, la A, la I, la O y la A. ¿De acuerdo? Ahora, las cabezas, ¿cuáles van a ser? La C, la T, la T, la N y la PL. ¿De acuerdo? Ahora, la coda. ¿Cuál va a ser la coda? La N, la S y la N. ¿De acuerdo? En este caso tampoco encontramos vocales marginales porque no hay diptongos en esta palabra. ¿De acuerdo? Y por último, en la palabra creador, ¿cuántos golpes de voz encontramos acá? Creador. Encontramos 3 golpes de voz, ¿de acuerdo? En este caso, profesor, la E y la A se separan. Sí, la E y la A se separan porque forman un hiato, ¿de acuerdo? Recuerda, las vocales fuertes nunca se van a juntar. Vocales fuertes nunca se juntan. Por eso E y A van separadas, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuáles van a ser los núcleos silábicos entonces? La E, la A y la O, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál va a ser la cabeza? CR, D. ¿Y cuál va a ser la coda? La R, ¿de acuerdo? Entonces, bastante sencillo. ¿De acuerdo? Recuerda, el núcleo silábico es la vocal, la cabeza, las consonantes antes del núcleo, la coda, las consonantes después del núcleo, las vocales marginales, las vocales que acompañan al núcleo silábico. Solo surgen en diptongos o triptongos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente parte que me dice que vamos a conocer las clases de sílabas o la clasificación de las sílabas. Vamos a encontrar básicamente 3 clasificaciones. La primera clasificación me dice que es por la presencia del acento. Tú sabes que el acento es la mayor fuerza de voz que presenta una palabra. En este caso, por la presencia del acento vamos a encontrar, me dice, 2 tipos de sílabas, las sílabas tónicas y las sílabas átonas. La sílaba tónica consiste en aquella que lleva el acento dentro de una palabra, ¿de acuerdo? Siempre todas las palabras que poseen 2 o más sílabas van a ser palabras con acento, ¿de acuerdo? Las palabras que tengan de 2 a más sílabas van a ser palabras que tienen acento. Las palabras con una sola sílaba se les considera palabras inacentuadas, ¿de acuerdo? Ahora, todas esas palabras tienen una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ese es el acento. La átona, ¿por qué se llaman sílabas átonas? Porque no llevan la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, acá, en la palabra cantante,
Fíjate que la palabra cantante, ¿cómo pronuncio? Cantante, cantante. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En tan. Entonces esa sílaba tan va a ser la sílaba tónica. Y can y te van a ser las sílabas átonas, ¿de acuerdo? Porque no llevan la mayor fuerza de voz. Ahora me dice, la segunda clasificación por la cantidad de fonemas, ¿de acuerdo? Por la cantidad de fonemas. Fonemas se refiere a sonidos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos sonidos posee la sílaba? Vamos a encontrar, me dice en primer lugar, la sílaba monofonemática. Mono, ¿qué significa el prefijo mono? Uno, fonema, sonido, un solo sonido. Estas sílabas monofonemáticas son aquellas que tienen un solo sonido, nada más. Ahora, a diferencia de las monofonemáticas, me dice que van a estar las sílabas polifonemáticas. ¿Por qué son polifonemáticas? Porque constan de varios sonidos. Por ejemplo, fíjate acá en la palabra aorta. Recuerda, dos vocales fuertes nunca se juntan, por ende, ¿cuántos golpes de voz hay? A, or, ta. Encontramos 3 golpes de voz. En este caso hay una mezcla de sílabas poli y monofonemáticas. Fíjate, ¿cuál es la monofonemática? La monofonemática es aquella que solo tiene un sonido. ¿Cuál tiene un sonido? A, la A, profesor. Es un solo sonido. En cambio, las sílabas or y ta tienen 2 sonidos, la o y la r, la t y la a, por ende serían polifonemáticas. Poli, ¿qué significa poli? Varios. Fonemas, sonidos, varios sonidos, ¿de acuerdo? Polifonemática. Ahora bien, la última clasificación, por su estructura, vamos a encontrar, me dice también 2 tipos de sílabas. En primer lugar tenemos la sílaba trabada. ¿Por qué se va a denominar trabada? Porque es aquella sílaba que termina en consonante, ¿de acuerdo? Es decir, la sílaba va a tener una consonante al final. Y las sílabas libres, ¿por qué se van a llamar libres? Porque estas sílabas terminan en vocal, ¿de acuerdo? Terminan en vocal. Por ejemplo, fíjate acá, en la palabra patrón, patrón, en patrón, la sílaba pa está terminando en vocal, por ende vamos a decir que es una sílaba libre, porque la última letra es una vocal. En cambio, la sílaba tron está terminando en n, es una consonante, por ende vamos a decir que es una sílaba trabada. ¿De acuerdo? Fácil, sencillo. Trabada termina en consonante, libre termina en vocal. ¿De acuerdo? Y para terminar, vamos a trabajar o vamos a recordar las famosas fronteras silábicas. Las fronteras silábicas me sirven de cierta manera para poder reconocer cómo silabiar correctamente una palabra. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a encontrar 4 fronteras silábicas. Las fronteras silábicas se refieren a los límites entre sílaba y sílaba. ¿Qué quiere decir? ¿En qué termina una sílaba y con qué comienza la otra sílaba? Eso es una frontera silábica. Me dice que encontramos 4 tipos de fronteras silábicas. La frontera silábica vocal consonante. En este caso, la frontera silábica vocal consonante sí es válida en el castellano porque hay palabras que se silabean de esa manera. Por ejemplo, la palabra cama. Cama tiene 2 sílabas. La sílaba anterior está terminando en vocal y la sílaba posterior está empezando en consonante, M. Entonces es una frontera silábica válida. Entonces, sí es válido. La frontera silábica consonante-consonante también es válida en el castellano porque hay palabras que aceptan esa división. Por ejemplo, la palabra cantante. Cantante, fíjate, can, ¿en qué está terminando? En consonante. Tan, ¿con qué está comenzando? Con consonante, consonante, consonante. Igual, tan termina en consonante y te comienza con consonante, consonante, consonante. ¿Te das cuenta? Es un límite silábico, frontera silábica permitida. Otra frontera silábica, vocal, vocal, también es permitida en el castellano. Por ejemplo, caerse. En caerse, en K, la sílaba está terminando en vocal. Y está comenzando con vocal. Vocal, vocal, sí está permitido en el castellano. Consonante, vocal. Esa frontera silábica consonante-vocal no puede darse en el castellano. No se permite ese tipo de silabeo. Consonante-vocal, que una sílaba termine en consonante y que la siguiente sílaba comience en vocal. Esa frontera silábica no se puede dar en el castellano. ¿De acuerdo? Por eso
recuerda estas fronteras silábicas porque muchas veces te ponen ejemplos de silabeo. Y a veces si no tomamos en cuenta esas fronteras silábicas, se nos hace un poco complicado saber si está bien silabeado o no. Por ejemplo, acá te pongo la palabra examen. Una palabra un tanto complicada para algunos puede ser al momento de silabear. Yo te pongo de ejemplo dos formas de silabeo. Examen y examen. ¿Cuál de las dos sería correcta? Teniendo en cuenta las fronteras silábicas. Profesor, yo me doy cuenta que en la primera ex está terminando en consonante y a empieza en vocal. Según lo que usted me dice, consonante vocal no existe en el castellano, entonces ese no puede ser el silabeo correcto. Muy bien, el silabeo correcto, ¿cuál va a ser entonces? Examen, porque la primera opción no se acepta en el castellano ese tipo de silabeo, entonces la correcta sería examen. Muy bien, vamos con la segunda palabra. ¿Qué me dice? Suboficial. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Suboficial o suboficial? ¿Qué me dice la regla? La regla me dice, profesor, que no puede acabar en consonante y comenzar en vocal. Por ende, suboficial no sería correcto. Muy bien, ¿cuál va a ser correcto? Suboficial. Si te das cuenta, en la primera, sub está terminando en consonante. O empieza con vocal. Eso no está permitido. Como no está permitido, entonces el correcto va a ser el segundo, suboficial. Muy bien, chicos, entonces esa ha sido la lección del día de hoy. No olvides descargar la práctica, imprimirla, resolverla y pegarla en tu cuadernito o bien copiarla en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos formas está bien. Cualquier duda, cualquier incógnita que tengas, puedes hacérmela llegar a través de WhatsApp. Estaré gustoso de contestártela, ¿de acuerdo? Muy bien, les habla el profesor Rafael Otazú. Hasta la siguiente.